Bueno, hay que entender algo, ¿no? ¿Por qué se toma una medida como una cuarentena? No tan estricta, pero igual cuarentena y movilización social en varias regiones. Necesitamos tiempo, el país necesita tiempo para fortalecer el sistema sanitario de nuestro país, porque valgan verdad, las cifras en cuanto a camas en los hospitales, a camas UCI, no son nada, pero nada alentadoras. Ya hay listas de esperas en diferentes regiones del país y lo cierto es, y la realidad así de dramática y dura, es que lamentablemente los médicos tienen que decidir quién vive y quién muere, quién puede usar la cama UCI y quién no. Así de dramática, señores, es la situación, y no solo la cama UCI, sino el personal para que opere estas camas de las unidades de cuidados intensivos. Vamos a conversar en este momento con el doctor Freddy Espinosa Mendoza. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Anestesia y Reanimación. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. ¿Cuál es la situación real en este momento en nuestro país en cuanto a la capacidad hospitalaria que tenemos? Porque, por un lado, hablábamos de las camas, ¿no? De la infraestructura que hay, pero tan importante o más importante que tener una cama es tener el personal que opere esas camas. Y ahí entendemos hay un déficit tremendo en este momento. Sí, exacto. Actualmente, si no tengo cifras, más o menos son 700 intensivistas a nivel nacional, y eso pues obviamente no hace posible el poder manejar todas las camas UCI que se necesita para esta pandemia. Y es ahí donde los anestesiólogos hemos entrado a participar desde la primera ola, acudiendo a las unidades de cuidados intensivos al manejo de estos pacientes críticos, ya que la formación que tenemos como anestesiólogos en lo que es fisiología, farmacología, manejo de vía aérea, ventilación mecánica, hace que nuestra preparación para manejar un paciente crítico de este tipo no se diferencie prácticamente en nada de lo que puede ser un intensivista. Así que los anestesiólogos desde la primera ola hemos entrado a ayudar en lo que se refiere a tratar de suplir esta falta de personal médico para el manejo de pacientes en UCI. Pero, doctor, ¿es suficiente, digamos, este apoyo que están dando los anestesiólogos? Porque leí una entrevista al doctor Valverde, justamente de la Sociedad de Médicos Intensivistas, y hablaba de un déficit de 1.400 médicos para poder cubrir justamente todas estas camas UCI en los hospitales. No, definitivamente con los anestesiólogos no van a cubrir. Nosotros somos alrededor de 2.100 a nivel nacional, y obviamente no todos los anestesiólogos están yendo a las unidades de cuidados intensivos. Recuerda que también tenemos que quedar algo de anestesiólogos en los centros quirúrgicos para las operaciones tanto de emergencia como programadas. Nuestro apoyo yendo a la unidad de cuidados intensivos es para tratar de cubrir este déficit de intensivistas, pero definitivamente sigue faltando. Esa es una realidad. Ahora, solo es un tema, bueno, además del tema del personal, entiendo que otro problema que se enfrenta en las unidades de cuidados intensivos es el oxígeno. ¿Hay problemas con el oxígeno? ¿Hay problemas con el suministro de oxígeno? Porque hemos vuelto a ver lamentablemente largas colas, problemas para acceder al oxígeno. ¿Cómo están, digamos, de capacitados, de implementados nuestros hospitales en cuanto al oxígeno en las diferentes regiones del país? Sí, definitivamente el problema del abastecimiento de oxígeno es algo que no se puede tapar. Tú lo dices, lo estamos viendo a diario en aquellos proveedores de oxígeno, las colas que se hacen y que no se abastecen para poder dar la cantidad de oxígeno que necesitan los pacientes, tanto en sus casas como en el hospital. Pero lo que estamos esperando después de que ya las autoridades tomen medidas en este caso, ¿no? Nosotros desde el punto de vista médico cumplimos con nuestra función de atender a los pacientes, y las autoridades también tienen que cumplir su función en ver cómo se va a solucionar este problema del abastecimiento del oxígeno. Pero ahora, y uno se pregunta, ¿no, doctor Espinosa? A ver, esto no es nuevo. La cuarentena estricta se dio en marzo, la quincena de marzo del año pasado, y la idea que se nos dijo y se nos repitió es que sacrifiquémonos un poco, pongamos todos el hombro, no salgamos a trabajar para contener el virus y fortalecer el sistema hospitalario. La pregunta es, ¿se fortaleció realmente? ¿Por qué estamos viviendo una situación como esta nuevamente? ¿O es que es lo máximo que podíamos dar?
Yo creo que el problema sanitario no viene con esta pandemia, ¿no? Yo creo que el problema ha saltado a la luz con la pandemia, pero el problema sanitario viene de décadas que ha habido abandono por parte de las autoridades y que desgraciadamente nos ha agarrado esta pandemia solamente para demostrar lo mal que estábamos. Yo creo que esto no lo íbamos a solucionar en un par de meses. Lo que no se ha arreglado en muchos años, definitivamente no se iba a arreglar en estos meses. Pero aparte de ello, yo creo que sí, los últimos meses creo que de repente un poquito de que bajamos la guardia, dijimos, ha bajado la cantidad de infectados, ha bajado la cantidad de muertos. De repente debimos estar más prevenidos para esta segunda ola, porque esta segunda ola de que iba a venir era definitivamente que iba a aparecer de todas maneras. ¿Y cuál, digamos, es en este momento ya desde el lado emocional, quiero hablar, cómo están los médicos en el Perú? Porque yo recuerdo hace algunos meses la ministra Pilar Massetti hablaba de que se está trabajando muchas más horas de las que se debería. Hay médicos que lamentablemente se han enfermado, han fallecido por la COVID-19. ¿Cuál es la situación de los médicos en el Perú en este momento, los que están poniendo el hombro? No, la situación es terrible. El estrés el que está sometido el anestesiólogo en este momento, no te lo puedes imaginar, ¿no? Aparte de ello, de que por la falta de personal hay muchos médicos que tienen que trabajar en los sitios para tratar de no estar yendo y viniendo a la casa y contaminarse. Están haciendo turnos de 24 horas, que no es lo ideal, por el descanso que uno debe tener en ese trabajo. Y sobre todo que no se ha parado prácticamente desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado venimos en estas situaciones prácticamente inhumanas que estamos trabajando y ahí están las consecuencias que tú dices, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de anestesiólogos nomás, en este año ya tenemos 17 anestesiólogos fallecidos por 17. COVID, que equivale al 6.5% de los médicos fallecidos a nivel nacional, ¿no? Imagínate, son cerca de 40 especialidades que reconoce el colegio médico. Sin embargo, de anestesiólogos son 6.5% de los médicos fallecidos son anestesiólogos. Y eso es en gran parte también por el estrés y el peligro al cual nos estamos sometiendo. Ahora, y entiendo que por un tema de riesgo hay mucho personal, muchos médicos que en este momento no pueden trabajar, no pueden ir a un hospital porque pues, su riesgo de fallecer producto de la COVID-19 es mayor. ¿Están trabajando a qué capacidad? Las cifras que nos ha dado el Ministerio es que aproximadamente el 30% del personal de salud, o sea, no te hablo de médicos, te hablo de médicos, enfermeras, personal administrativo, el 30% está con licencia por alguna comorbilidad. O sea, imagínate, tenemos sobrecarga de trabajo en pacientes críticos ante el estrés que nos podemos contaminar y el hecho de que el 30% se haya ido a su casa, imaginará las condiciones en que estamos laborando, ¿no? Bueno, había otro tema también, doctor Espinosa, que ya viendo el lado del paciente y de lo que está pasando en cuanto a los fallecidos producto de la COVID-19, mucha gente también tiene miedo ya de ir a un hospital y prefieren quedarse en su casa porque dicen, mira, yo voy a ir a un hospital y no necesariamente por COVID, quizás por otro mal, pero voy a terminar contagiándome de la COVID-19. Este miedo, este temor de parte de la población puede estar generando ciertos problemas también. Pero yo creo que no es un temor, es una realidad. En este momento, si tú te acercas a un hospital por un problema que no es COVID, tienes una alta posibilidad de contaminarte. Ajá. Además, recuerda que el COVID ya está en todas partes. Está en todas partes. Nomás con salir a la calle te puedes contaminar. Si vas a un hospital donde tenemos la cantidad de... Los hospitales están llenos de pacientes COVID hoy por hoy. Ya no hay ni camas de hospitalización para recibirlos. Es en la zona donde más te puedes exponer. Y es cierto, o sea, acercarte a un hospital es peligrosísimo. Y ahora, vamos, me intento poner en sus zapatos, doctor Espinosa, y ustedes que están poniendo el hombro, es decir, que están ahí, literalmente, arriesgando su vida. ¿Cómo se sienten al ver que mucha gente todavía en este país, y lo hemos visto el último fin de semana, sigue sin interesarle, digamos, el contexto en el que nos encontramos, sigue sin usar mascarillas, sigue en reuniones, sigue yendo a fiestas que son intervenidas? ¿Cuál es la sensación que le causa a alguien que está arriesgando su vida para contener esta enfermedad? Es una mezcla de sorpresa, decepción, desazón, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, el caso de nosotros los anestesiólogos, cuando en marzo del año pasado
el gobierno dijo los anestesiólogos pueden ir a ayudar a cuidados intensivos por la preparación que tienen para el manejo de cuidados del paciente crítico, y dijimos, acá estamos presentes. Es nuestra responsabilidad social y nuestro compromiso con la salud del pueblo. Pero uno a veces arriesga su vida, arriesga su salud, y ver pues que la gente en la calle sigue sin mascarillas, sin mantener la distancia social, sin importarle no solamente su salud, sino la del resto, es realmente un sinsabor que nos deja en el momento que tenemos que ir a trabajar. Y ahora, en cuanto a la protección que tienen como médicos, yo recuerdo hace algunas semanas se anunciaba una huelga médica y entre los varios puntos que se exigían desde el lado de los médicos, hablaban de los equipos de protección. En este momento, en los hospitales, sea del MINSA, sea de salud, los médicos cuentan, y enfermeras, además todo el personal de salud, cuentan con con el debido equipo de protección para evitar contagiarse. Tenemos equipos, pero por momentos no hay. Por momentos no hay mascarillas, por momentos no hay mandilones. Eso de acuerdo a la logística y a la disponibilidad también de que haya de proveedores que te den los equipos. Y en el caso de nosotros es terrible porque nosotros manejamos vía aérea. Nosotros somos los especialistas en manejar vía aérea. Somos los especialistas en colocar el tubo endotraqueal. Ese tubo que entra por la boca y va hasta la tráquea y pulmones para poder colocarlo en el ventilador mecánico. Desde el momento en que tú quieres entubarlo, nosotros somos los que nos exponemos a todo el virus que sale de las vías aéreas, imagínate. Y a veces no tenemos todos los equipos necesarios, a veces hay que hacerlo de emergencia rápido porque el paciente se está muriendo, a veces no hay ni tiempo de colocarse los equipos. Ya hemos tenido algunos anestesiólogos que por atender emergencias, paro en emergencias, se han contaminado y se han infectado por COVID. Y doctor Espinosa, ¿usted cree que esta cuarentena, que no es igual, insisto, que la de marzo del año pasado, es una cuarentena mucho más moderada, vemos gente en la calle, e incluso hay actividades que continúan, ¿usted cree que sea suficiente para contener la enfermedad? ¿Usted cree que en estos 15 días, en estas 2 semanas, se pueda mejorar todavía lo perfectible en cuanto a la respuesta hospitalaria? Yo creo que puede mejorar las cifras y las estadísticas que tenemos, pero creo que no es suficiente. En lo personal, y en opinión muy personal, creo que la cuarentena debe ser mucho más estricta. Y no creo que vaya a ser 15 días. Creo que esto va a tener que durar mucho más tiempo. Es decir, se debió cerrar un mayor número de actividades. Yo creo que sí. A mí me parece que sí. Pero vamos, ahí también tiene que ver mucho con el comportamiento de la población y además del comportamiento de la población, del nivel de fiscalización para hacer cumplir justamente esas medidas. ¿Siente que se está, digamos, haciendo cumplir esta cuarentena? ¿Siente que de parte de las autoridades ha habido la actitud para hacer cumplir esta cuarentena a la población? Pero eso es lo que tú dices, es para mí el problema, ¿no? Hablas de si las autoridades están fiscalizando lo suficiente. Y yo digo, las autoridades tienen que fiscalizar. Yo creo que la gente no es consciente del peligro en que vivimos. No se dan cuenta que poniéndose una mascarilla, manteniendo la distancia, no salir a la calle, es suficiente para que no solamente no se contagien ellos y sus familias, sino para que esta situación mejore. ¿Necesitamos ponerles un policía al costado para que hagan eso? Yo creo que no, ya depende de cada uno y depende de nosotros como sociedad. En este momento, doctor Espinosa, en los hospitales, en las áreas de cuidados intensivos, los médicos están teniendo que decidir entre quién vive y quién muere, a quién se le puede administrar el oxígeno, a quién se le puede entubar, a quién todavía podemos salvar y a quién no. Digamos, en sus manos en este momento está esa decisión tan difícil debido a las listas de espera que hay. Sí, lamentablemente sí, ¿no? Si tienes hospitales donde hay 15, 20 pacientes esperando una cama UCI y se desocupa una, tienes que priorizar y ver quién tiene más posibilidades de salvarse. Desgraciadamente a ese hay que darle la cama de mérito de otros que tienen menos chance, ¿no? Es una realidad. Parece sacada de una película de ciencia ficción, pero está sucediendo. Y es verdad. Va a seguir sucediendo. Y es verdad, doctor Espinosa, porque esto también se comentaba mucho, que lo que estamos viendo en las últimas semanas es un virus, digamos, más agresivo, que está atacando más rápido, que de un momento a otro, en 2, 3 días, la persona se puede poner muy grave. Bueno, eso yo creo que sí, más te lo podría explicar en los epidemiólogos, los médicos internistas. Aparentemente sí.
aparentemente sí, pero como te digo, creo que no soy de la especialidad más indicada para darte una opinión técnica al respecto. Perfecto, perfecto, doctor Espinosa. Muy gentil, de todas maneras, por esta entrevista. Hemos conversado con el doctor Freddy Espinosa Mendoza, presidente de la Sociedad Peruana de Anestesia y Reanimación. Así están las cosas, señores. Así están las cosas, de complicadas. Ustedes lo han escuchado, es clarísimo. Y como bien lo decía el doctor Espinosa, aunque suene como algo salido de una película de terror, pero es la realidad. Los médicos en este momento tienen entre sus manos una decisión muy difícil entre decidir quién muere y quién vive, a quién le pueden suministrar el oxígeno, de las camas UCI me refiero, a quienes los pueden entubar para tratar de salvarlos y a quienes no, porque lamentablemente hay listas de espera. Y bien lo decía el doctor Espinosa, ¿no? No deberíamos necesitar un policía a nuestro costado para cumplir justamente estos protocolos, porque lo cierto es, señores y señoras, que la gente se está muriendo. La gente se está muriendo, la gente se está contagiando, pero todavía muchos no entendemos la gravedad del problema, porque quizá no nos ha pasado, quizá no hemos tenido a alguien tan cercano enfrentando esta realidad, pero así de dura están las cosas y esperemos nada más cumplir pues con las medidas que ha dado y que ha dictado el gobierno. Nos toca cuidarnos para cuidar al resto. Y vamos, las reglas son clarísimas, desde el comienzo de la cuarentena, son sumamente claras. Uso de mascarilla correctamente usada, el distanciamiento social, el lavado de manos con agua y jabón y la ventilación, por favor, en los ambientes. Evitemos aglomerarnos. Si no tenemos la necesidad de salir, no salgamos. Cumplamos con estos nuevos protocolos que se han impuesto para tratar de contener este virus. Porque el tema de la vacuna, eso hay anuncios positivos, pero va a tardar. No nos olvidemos de eso. Se nos fue el tiempo, en las 5 de las 7, no se vayan porque ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.